Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Y dentro del misterio hay una parte que a mí particularmente me fascina, que es la simbología. Porque yo creo que la simbología es esa especie de idioma universal que nos unifica también y que sirve para interpretar un símbolo, estés en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Por eso, porque los símbolos lo que pretenden es unirnos, ¿no? Unirnos con una especie de mensaje trascendente, y para eso hay que conocer una serie de claves, ¿no? Y muchos de esos símbolos son universales, y uno de los símbolos universales es la cruz. Entonces, muchas veces la cruz pensamos que la conocemos porque, bueno, es verdad que dentro de nuestro mundo occidental, de nuestro mundo judío-cristiano, la cruz forma parte desde que nacemos hasta que morimos, con independencia que seamos cristianos o no, pero siempre está la cruz presente por cualquier calle que vayamos. Si hay una iglesia, ahí hay una cruz, o sencillamente hay una cruz con otro tipo de simbología, que es lo que quiero transmitir. Como veis, la cruz es amplísima según qué creencia. Ya sabéis que dentro del cristianismo hay muchas tendencias, pero todos ellos el denominador común es tener una cruz, ¿no? Dentro del catolicismo la cruz más habitual es la cruz latina, pero hay muchísimas más cruces, como tenéis aquí, incluso la de Canterbury, ¿ves? Que tiene ahí con una especie de flor, y luego cada una no se hace una cruz por cuestiones ornamentales, sino que suele tener un significado. A veces un significado profundo, a veces un significado simbólico, y a veces tiene mucho que ver o bien con el fundador de esa religión o bien con el propio origen de ese país que ha adoptado esa cruz. Y luego veremos que hay países que tienen una cruz específica, muy concreta. Incluso veis aquí que la cruz, vaya, esto va con retardo, que la cruz ha servido incluso para los distintos elementos astrológicos, ¿no? Veis que la mayoría, muchos tienen que ver con una cruz a la hora de representar, pues, los distintos planetas del sistema solar. Ya digo, y tiene un porqué, ¿no? El que la cruz esté abajo, que esté arriba, que esté rodeada de un círculo. El círculo con el punto es muy curioso, porque ya sabéis que normalmente eso significa o bien el oro dentro del mundo de los metales, o bien a la divinidad. Y ese círculo, fijaros, esta cruz solar, posiblemente sea la cruz más antigua de la que tenemos constancia. Aparecen muchos petroglifos en la antigüedad, en la prehistoria, aparece recogida en distintos lugares, casi siempre grabada en piedra, por eso ha llegado a nosotros, y antes evidentemente de que existiera la imprenta. Y la cruz solar, está claro, aquí no estamos hablando de ninguna cruz cristiana, estamos hablando de cruces precristianas y cruces paganas, que es muy importante tenerlo en cuenta porque el cristianismo no inventa nada como tal. Ese símbolo ya existía y además tenía distintas interpretaciones. En el caso de la cruz solar, una cruz que se sabe que se utilizaba en el Neolítico, que también en la Edad de Bronce se utilizaba porque aparece en muchísimos grabados y también en petroglifos. Lo que está significando es un poco el eje del mundo. Si os dais cuenta, veréis que ya están las cuadrículas, que de alguna forma nos está representando los cuatro elementos y los cuatro direcciones también, ¿no? Siempre el norte, el sur, el este y el oeste, y siempre con esa cuadrícula, porque en el fondo, si os dais cuenta, una cruz es unas coordenadas, son unas abscisas, unas coordenadas, lo que nos está marcando es una posición. En algunos casos consideran que el palo transversal, el palo horizontal, sería el tiempo, el otro sería la materia o también sería la energía. Entonces hay distintas interpretaciones según en qué situación esté ese palo, pues quiere decir que la energía penetra más en la materia, y ahí en este caso sería una cruz griega dentro de un círculo. Incluso fijaros que aquí estaríamos hablando de ángulos de 90 grados, si lo sumamos todo serían 360 grados, si lo metemos en un cuadrado sería la cuadratura del círculo. Es decir, que todo tiene una significación incluso matemática, el por qué este símbolo, que parece tan elemental y sin embargo tiene muchísima trascendencia a la hora de interpretar lo que nuestros antepasados, estoy hablando de la época donde todavía no existía la escritura, intentaba representar. Otros dicen que sería el sol y otros dicen que sería el símbolo de la tierra. Da igual, el hecho es que ya aparece esta cruz solar como un eje del mundo, como un axis mundi, donde está conectando la parte más baja con la parte más alta, la parte de la materia con la parte de la energía. Y entonces, si seguimos un poco nuestra clasificación de cruces paganas anteriores al cristianismo, fijaros la que tenemos aquí, la famosa esvástica, ¿no? La cruz gamada, porque está hecho
con la letra gamma, ¿no? Bueno, ya veis que no es un símbolo nazi como tal, es verdad que los nazis se lo apropiaron, pero esto es un símbolo ancestral, muy antiguo, sobre todo, fijaros, en distintas religiones, como, y sobre todo en Japón, en China, en la India, el hinduismo y el budismo adoptaron la esvástica, y la esvástica es antiquísima. Y luego están las distintas variantes que incluso han sido utilizadas en banderas, ¿no? Se ha utilizado la esvástica, ya digo, como el lauburo, como el triskel, en fin, distintas variantes. Pero siempre esa esvástica, que en el fondo es un símbolo solar, si os dais cuenta, es un símbolo de protección. Aquel que lleva la esvástica, ya te digo, quitando las connotaciones nazis, siempre era un símbolo de protección, un símbolo solar, porque lo que intenta representar es el movimiento del universo. Y eso es un poco lo que intenta, bueno, pues significar cuando se utiliza con sabiduría este símbolo. Otra cosa es que si están las aspas para la derecha o para la izquierda, si son levógiras o destrógiras. Bueno, no vamos a entrar en esa circunstancia, pero sí es muy importante tener en cuenta que desde siempre este símbolo, igual que la cruz solar que os he dicho, ha aparecido en la cultura humana. Hasta el punto que veis, hay un geoglifo, porque esto solo se puede ver desde el aire. En Kazajistán aparecieron más de 300 imágenes, es un poco como las líneas de Nazca, pero en Kazajistán, y este geoglifo tiene unos 8000 años de antigüedad. Veis que es una esvástica, una especie de esquema de esvástica. ¿Quién pintó esto? Bueno, no pintó, esto es una representación en el suelo, es un geoglifo. ¿Quién hizo esto? Que para observarlo con claridad solo se puede observar desde el aire. Entonces, bueno, la mitología local de la zona dice que eran símbolos hechos para que fueran vistos por los dioses desde el aire. Un poco lo que se dice también de las líneas de Nazca en Perú. Pero curioso, ¿no?, que esté representado con esa antigüedad. Lo mismo ves que dentro del budismo muchísimas estatuas de Buda aparece con el símbolo de la esvástica, intentando siempre representar ese elemento solar de protección, ese elemento de dinamismo, ese elemento de divinidad. Por eso siempre está asociado a alguna divinidad o asociado a los dioses, como veíamos en Kazajistán. Si seguimos un poco nuestra trayectoria, veréis que la esvástica aparece incluso en los mosaicos romanos. Si habéis estado en alguna villa romana, en algún domo romano, y veis los mosaicos, es muy habitual. Y siempre hay algún listillo que dice, anda, mira, estuvieron aquí los nazis. Que no nos liemos con los nazis, que no tiene nada que ver. Esto es totalmente precristiano. De hecho, los nazis lo cogen, porque ya sabéis que ellos buscaban muchísimo la simbología, ellos intentaban ponerse en contacto con los dioses, pero con los dioses oscuros, no con los dioses luminosos, y pensaba que la esvástica podría ser una especie de llave, ¿no?, que les pudiera adentrar en toda esa cosmogonía más oscura, más material, pero que pensaban que les podía facilitar esa victoria, no tanto militar, sino una victoria espiritual. Y para eso siempre hay que basarse en símbolos. Eso lo sabe cualquier Estado, cualquier dictador. Si os dais cuenta, cualquier dictador, sea de derecha, sea de izquierda, siempre se apoya en una serie de símbolos, porque los símbolos es lo que une a la comunidad. Piensa que a través de un símbolo común estás atrayendo la sensibilidad y las emociones de la gente a la que tú estás dominando o a la que estás gobernando. Por lo tanto, como ves, cuando veáis una esvástica, siempre pensar que estamos hablando de ese símbolo protector, y por eso los romanos, que eran muy supersticiosos, en los mosaicos pues aparecía, como no, la esvástica. Fijaros de la tinacria. ¿De dónde sería esta bandera? Sicilia. Muy bien. Fijaros qué curiosa es la tinacria. Tiene mucho que ver además con su mitología, tiene mucho que ver también con la estructura que tiene Sicilia. Si os acordáis, la isla tiene una forma triangular. En el fondo, lo que está representando estos tres pies son los tres montículos que tendrían en cada esquina de esta isla de Sicilia, que tiene forma triangular. Pero, a la vez, fijaros, la cara del centro es la gorgona. Pues la medusa. La medusa sería una de las gorgonas, ya sabéis que si te mira de frente, quedáis petrificados, con lo cual no sé qué estáis haciendo mirándola de frente, pero allá vosotros y vuestra responsabilidad. Y luego un elemento que añaden los romanos, que son el trigo, estas ramas de trigo. ¿Por qué? Porque Sicilia en aquella época era el granero de Roma. Ahí es donde hacían acopio de todo tipo de material, de cebada y sobre todo de trigo, y por eso aparece representado. Esto es un elemento que añaden después. El original son las tres piernas, como veis, no deja de ser una esvástica, está indicando movimiento, pero con toda la simbología geográfica y orográfica que tiene Sicilia. Para que veáis que las banderas están dando también muchísima información. O el caso de la Icurriña vasca, si os dais cuenta, ¿ves? Cuando esto se establece, al final utilizan el lauburo. El lauburo sería un poco como la esvástica, pero con 4 brazos, que también es el elemento de movimiento, el elemento divino, el elemento de protección
es un elemento apotropaico, y por eso se coloca también este elemento, que no es vasco exactamente, sino que posiblemente los mercenarios vascos, cuando estuvieron ayudando a los romanos, al ejército romano, se lo trajeron y lo adoptaron porque es un elemento precristiano. El auguro es muchísimo más antiguo que los vascos, a pesar de que ellos lo hayan adoptado, igual que el triskel se ha adoptado pues, en otro tipo de culturas, por ejemplo, en toda la zona cantábrica de España. Pero es importante, cuando Sabino Arana lo hace con ese conocimiento, es decir, se está apropiando de un símbolo que no era exactamente vasco, pero considera que unifica un poco esa filosofía vasca. En el caso de la chacana o la cruz andina, la habréis visto, ¿no? Los que sois de Sudamérica, los que habéis viajado por estos países, pero es que este es un elemento muy común. Una vez más, ¿ves? Lo que está haciendo la chacana es un axis mundi, está haciendo un eje del mundo, está uniendo la parte terrenal con la parte superior, la parte espiritual, la parte celeste. El centro está representando esa especie de ombligo, ¿no? El lugar donde los dioses empiezan a conformar al mundo y también al ser humano. En el caso de Perú, ya sabéis que Cuzco precisamente significa eso, el ombligo, el centro del mundo. Esto es muy curioso, como siempre luego se va interpretando en función, ya digo, de la cosmología de estas culturas. Sabéis que los aymaras lo utilizan muchísimo y lo ponen en sus telas. De hecho, os he traído una imagen. Los aymaras, por ejemplo, dentro de... Aquí tenéis un unco inca, es decir, los uncos son como una especie de poncho que se van poniendo y veis que aparece la chacana, esta cruz andina, donde está representando los 4 elementos, las 4 direcciones, pero también estaría representando la cruz del sur. Acordaros que estamos hablando del hemisferio sur y ahí no están viendo la osa mayor, ni la osa menor, ni la estrella polar, y lo que estarían viendo como referencia sería la cruz del sur, y dicen que posiblemente también esté representando eso. Siempre es un elemento cosmológico, pero siempre muy importante, asociado a los dioses, y por eso los aymaras lo asocian también a su cultura, a su idioma. Ellos consideran que el aymara procede de los dioses, igual que pasa con el hebreo, ¿no? Dicen que es una lengua creada directamente por sus dioses, y lo representan en todos los lugares. Pero bueno, muy curioso, porque yo lo he visto representado en distintos templos, casi siempre dentro del mundo de la cultura andina, que es lo que está intentando representar, que es ese centro del mundo. Aquí lo tenéis en distintos lugares, la cultura chimú, en la cultura chaví, por supuesto los incas, siempre representado de todas las formas posibles, o bien en grabados, o bien en telas, o bien en los templos. La chacana. Chacana en aymara significa escalera. Fijaros un poco también la simbología que está representando. Es una escalera. ¿Escalera qué? Escalera al cielo. Todo lo que tenga que ver con la escalera, Scala Dei, por ejemplo, que hay un monasterio aquí en España, está representando esa ascensión paulatina, iniciática, para encontrarte con la divinidad. Y de hecho tiene como una forma también como de monte, ¿no? Un poco, que es lo que se busca también en las alturas, en el Olimpo, es donde viven los dioses, y esta sería como una especie de símbolo de reconocimiento para encontrarte con tus dioses. Fijaros las manos de Dios, este es un mito eslavo, para ellos esto es un elemento importante. Ellos consideran también que llevar a este elemento, estamos hablando de cruces precristianas, como veis, no estamos ahora de momento hablando del cristianismo, y sin embargo ellos pensaban que esto estaba representando las manos de Dios. Las manos de Dios, os podéis imaginar que es las manos de protección de Dios. Dios te está protegiendo, Dios te está amparando, su Dios. Los dioses de la mitología eslava, y estamos hablando ni más ni menos de una antigüedad de 3000 años, o sea que no es moco de pavo. Igual que nos pasaría con la cruz ansada, la cruz de la vida, la cruz egipcia. Fijaros en la cantidad de representaciones en las que hayáis estado en Egipto, cómo esta cruz está simbolizando la vida. Y además incluso tiene muchísima simbología. También se le asocia a la cruz de Isis. De hecho dice que tendría los 2 elementos, el masculino y el femenino. El masculino sería el de abajo, el de arriba sería una especie de útero, que sería el ansa o la ansada, por eso se llama la cruz ansada, el ankh. Es decir, bueno, tendría muchísimos significados, porque en el fondo lo que está representando es la regeneración de Osiris gracias a Isis. Ya sabéis un poco el desmembramiento que tuvo el dios Osiris, en fin, a través del dios Set, etcétera, etcétera. Bueno, pues la luz, la llave de la vida, lo que hace es eso, revivir, pero no revivir solo físicamente, resucitar a alguien, sino revivir también espiritualmente, darle la esencia, la vida, la iniciación a la persona a la que tú estás eligiendo. Por eso las representaciones egipcias, como veréis, siempre hay algún dios o alguna diosa que al faraón le está dando la llave de la vida, le está insuflando la vida, le está insuflando conocimiento y por lo tanto el alma y la espiritualidad para que sepa gobernar o sepa
cómo dirigirse hacia la mente, es decir, hacia el otro lado, hacia el más allá. Siempre está relacionada con la vida. Y bueno, pues dicho esto, esta especie como de prólogo, vamos a decirlo así, habría más ejemplos, pero este prólogo de cruces precristianas, nos vamos a meter ya con las cruces cristianas, que es lo que todos estabais esperando y estabais diciendo, bueno, ya, está muy bien, pero venga, háblanos del cristianismo. Bueno, pues vamos a hablar del cristianismo porque también es muy importante, pues no deja de ser un símbolo universal, pero ya muy apropiado a nuestra cultura judio-cristiana. Fijaros un poco de dónde viene la cruz. Fijaros que la cruz completa, a lo mejor no lo sabíais, pero pertenece a lo que era el patíbulo, que como veis es esa parte transversal, la parte horizontal, y el stipes es lo que estaba ya colocado en el Gólgota, y lo que llevaban los que iban a ser ajusticiados era el patíbulo, lo que llevaban en el hombro. Ellos no llevaban la cruz entera, ¿vale? Luego, la mayoría seguro que lo sabéis, pero bueno, cuando se representa la pasión y muerte de Jesucristo llevando la cruz, no sería exactamente así, porque el stipes ya estaría colocado, llevaría el patíbulo y luego ahí ya le clavarían o le atan y lo colocarían en el stipes, y a partir de ahí se convertiría en la cruz completa, en la cruz, que en el fondo era un elemento de tortura. Esto es lo curioso, ¿no? Como un elemento de tortura, un elemento de ejecución, se convierte en un símbolo cristiano que en el fondo lo que está representando es la salvación del mundo, es la redención de los pecados, es como alguien, como fue Jesús de Nazaret, pues muere por los pecados del mundo dentro, ya digo, de la simbología cristiana. Bueno, pues a partir de ahí, efectivamente, se ha representado la cruz de muchísimas maneras, pero sobre todo es la cruz latina. También es verdad que la cruz griega, incluso la cruz griega también era precristiana, no he puesto el ejemplo porque es muy conocido, pero sobre todo es la cruz latina, que es la que normalmente todos conocemos. Y es tan común y es tan habitual que no solo se utiliza en crucifijos, sino que la cruz latina se ha utilizado también para las plantas de las iglesias y sobre todo las plantas de la catedral. Cuando habéis visto, normalmente hay una planta basilical, que sería entero sin los brazos en el transepto, y estaría la planta de cruz latina. Pues esto es lo habitual. ¿Por qué intentan hacer la planta de cruz latina? Porque lo que están intentando representar en el suelo es ni más ni menos el símbolo por antonomasia del cristianismo, con lo cual ya estás pisando tierra sagrada, el mero hecho de que tenga una forma de cruz. ¿Lo veis? Y además entrarías por el oeste e irías hacia el este. ¿Por qué hacia el este? Porque ahí es donde está la luz, ahí es donde tiene que estar Cristo, o la Virgen, o el santo de turno. Es decir, ahí es donde está ese Dios solar, ese Dios redentor, ese Dios que te va a salvar. Entonces, la simbología, como veis, es muy clara. Entras desde la oscuridad y vas directamente hacia la luz. Pero luego tiene una forma de cruz, porque la forma de cruz es el símbolo del cristianismo y por lo tanto tiene que representarse, cómo no, en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La catedral, la iglesia, el templo. Todo, como veis, tiene un porqué, ¿no? Nos podríamos extender mucho más, pero bueno, luego si queréis, nos extendemos si queréis un poco en la tertulia. Bueno, y la primera representación que existe de una cruz, porque claro, podíais preguntaros cuándo empieza a utilizarse la cruz como símbolo cristiano, como símbolo de reconocimiento de los propios cristianos. Bueno, pues esta cruz, este grafito, que es un graffiti, ¿no? Pero bueno, lo llaman el grafito del Palatino en Roma, y de hecho está en el Museo del Palatino. Es Alexámenos adora a su Dios, es lo que estaría representando. ¿Veis? Aparece ahí una persona crucificada con cabeza de burro, y Alexámenos, que sería este hombre, el que está aquí, ¿veis? Está diciéndole estas palabras en griego, que estaría representado, que diría eso: Alexámenos adora a su Dios. Es la primera representación de la que tenemos constancia de un crucificado, pero satírico. Es decir, el que hizo esto intentó burlarse de los cristianos, ¿vale? Pero es la primera representación que tenemos. Para que lo veáis más claro, os he traído lo que sería la imagen. ¿Veis? Cabeza de burro, ¿por qué? Porque es porque por entonces, estamos hablando del siglo I. Fijaros, cuando se empieza a adoptar la cruz como elemento cristiano, es a partir del siglo IV. Antes se adoptan otros símbolos, pero esto es del siglo I. Y fijaros, aparece alguien crucificado, hay supuestamente un legionario, que sería el nombre, Alexámenos, el nombre del grafiti, que le está como adorando o le está increpando, o a saber qué está haciendo, no lo sabemos. Pero es una representación, ya digo, grotesca y satírica, porque por entonces a los cristianos se les consideraba que estaban adorando a un burro, es decir, no tenían ninguna consideración, consideraban que era una herejía más, que merecían morir y que no iba a tener ninguna trascendencia. Se equivocaron, evidentemente, pero para que veáis cómo se representaba. Pero bueno, esta es la primera representación como tal de una cruz ya relacionada con el cristianismo, y que me llamó la atención y me parece que era interesante que lo supierais, porque a pesar de todo, fijaros, las cruces ya estaban antes en el 300 a.C.,
ya estaba esto representado, que estamos hablando ya de un conocimiento más gnóstico, órfico, porque sería Orfeo. Ya sabéis que dentro del cristianismo hay otros dioses que parece que representaban un poco el mismo papel que representó Jesucristo, ¿no? El nacer de una virgen en una cueva, a los 3 días resucitó, que fue ejecutado. Bueno, pues ya aparecían incluso imágenes de crucificados en épocas anteriores. Este Orfeo Bacos, como le llaman, Bacos sería Dioniso, y también pues sería una representación en este caso muy iniciática, muy simbólica, muy relacionada con los cultos mistéricos. Y ya que estamos ya dentro del mundo del cristianismo, este es el primer signo de reconocimiento de los cristianos. No fue la cruz, fue el pez, el ictus, ¿vale? Este fue cuando en las catacumbas, cuando más antiguas sean, veréis que no aparecen cruces, porque consideraban un elemento de humillación. ¿Cómo te vas a identificar con una cruz? Con la crucifixión de tu líder, de tu Dios. No tenía sentido, ¿no? Entonces era el pez, con todo lo que simboliza el pez, ¿no? Que además que tiene mucho que ver con distintos pasajes del Nuevo Testamento. Y también el ancla, también en otros sitios aparece el ancla sería también otro de esos elementos simbólicos de reconocimiento de los cristianos. Y luego estaría el crismón. El crismón tiene mucho que ver con esta batalla y con Constantino. Ya sabéis que Constantino, en el 312, la batalla de Milvio, que lucha contra Magencio, al cual vence, y se le aparece, según la crónica y según la leyenda, se le aparece esa cruz en los cielos, lo cual insufla pues todo tipo de energía para derrotar al enemigo, porque considera que está protegido por Dios. Y aparece esa cruz, ahí con unos ángeles. Bueno, estas representaciones pictóricas hay de todo tipo, pero en el fondo sería el lábaro lo que le aparecería. El lábaro, que creo que lo tengo por aquí representado, sería el crismón, sería otra de las representaciones antiguas que hay. El lábaro, como veis, es la P, y la cruz, que sería el anagrama de Cristo, ¿no? La G, que sería la cruz, y el Ro, que sería la P, Cristo, y este es el anagrama. Esto supuestamente es lo que se le aparecería a Constantino en el año 312. Ya sabéis que en el 313 es cuando se crea el Edicto de Milán, donde se hace tolerante distintas religiones, entre ellas el cristianismo. No se le hace oficial, hay que esperar hasta Teodosio, hasta el final del siglo IV, pero bueno, Constantino sé que ya va considerando que el cristianismo, a los cristianos no se les puede perseguir, no hay que matarles en un circo y que les devoren los leones, sino que se les permite su culto, pero no se convierte en religión oficial. Otra cosa es que Constantino, según dice también la leyenda, en el último momento de su vida, él dejara de ser arriano y se convirtiera al catolicismo, porque arrianos también eran cristianos, ¿no? Como bien sabéis. Pero bueno, eso es una especie de leyenda urbana que a saber si será cierta. Pero este también era otro elemento de reconocimiento con el alfa y el omega, que lo que está representando es el principio y el fin. Toda la simbología que tiene un crismón, que es interesantísimo, y en España tenemos miles de ejemplos de crismones, sobre todo en ermitas románicas, que estarían hablando un poco de la Trinidad. Hay otros que tienen más brazos, otras veces el alfa y la omega está invertido. Bueno, nos daría para hablar muchísimo de los crismones, pero que sepáis que antes de la cruz estaríamos hablando, la cruz, ya digo, como símbolo a partir del siglo IV y siglo V, pero el crismón sería ya un poco anterior y queda ya como carta de naturaleza justo cuando se le aparece a Constantino. Pero tenemos aquí antes de la cruz de Borgoña, tenemos a su madre, a la madre de Constantino. ¿Quién era? ¿Se llamaba? Santa Elena. Muy bien. Habéis hecho los deberes. Bueno, pues Santa Elena, ya sabes que la dio por descubrir la verdadera cruz de Cristo, ¿no? Entonces se fue a Jerusalén, se fue a Tierra Santa, y cómo no lo va a descubrir, faltaría más, ¿no? Entonces dicen que en el año 326 pues empieza a excavar y empiezan a aparecer cruces, aparecen 3 cruces, y como no sabe cuál es la auténtica, pues va poniendo a un moribundo en distintas cruces, y allí donde se sana, esa es la cruz de Cristo. O sea, que para que veáis, un método científico sin ninguna duda. Y a partir de ahí la empieza a trocear, y es cuando empieza a haber distintos Lignum Crucis que se va repartiendo por la cristiandad. Y de hecho, a partir de ahí es cuando hay 2 fiestas muy importantes que tienen que ver con la invención de la cruz. Cuando hablamos de la invención, significa descubrimiento de la cruz, ¿vale? Por una parte estaría la invención de la cruz, que sería el 3 de mayo, acordaros, el 3 de mayo, Día de las Cruces, y por otra parte estaría la exaltación de la cruz, porque es donde hacen la primera basílica, justo en el lugar donde aparecen estas 3 cruces, que sería el 14 de septiembre. Entonces, como veis, ya hay 2 fechas importantes dentro del mundo cristiano, una muy relacionada con el mundo católico, la otra más relacionada con el mundo ortodoxo, que sería la exaltación de la cruz, pero en relación a Santa Elena, a la madre de Constantino,
que descubre no solo estas cruces, sino que va descubriendo muchísimos elementos de la vida de Jesús, de la Virgen y, como no, también de los apóstoles. Entonces, bueno, vamos ya a entrar un poco en lo que son cruces específicas para distinguirlas, que yo creo que es muy importante, porque a veces las vemos y no sabemos muy bien de dónde procede, cuál es el origen. Esta está clara, ¿no? Cuando veáis una aspa, es la cruz de San Andrés. ¿Por qué? Porque San Andrés, este apóstol, muere crucificado de esta manera. Entonces, desde ese momento se considera que es la cruz de San Andrés, y así se la llama. O sea, que aparte que sea la cruz donde está el tesoro de los piratas, también es la cruz de San Andrés. Así que cuando veáis eso, dentro del mundo cristiano, evidentemente, está haciendo referencia a San Andrés. Pero es que tiene unas implicaciones mucho más importantes dentro de nuestro ámbito. Me refiero a España, que es esta, que es el aspa o la cruz de San Andrés. Esta. Sabéis que esto fue la bandera de España durante mucho tiempo. Ha sido más tiempo la bandera de España, el aspa de San Andrés, que la que tenemos actualmente. Porque, ¿veis? Ahí lo he puesto, desde el año 1506 hasta 1843, que es cuando se adopta la bandera roja igualda que se llevaba antes, ¿no? Que es la nuestra. Fijaros, en 1843 es cuando ya se empieza a adoptar nuestra bandera como insignia nacional, como primero en los barcos y luego ya en todos los edificios oficiales. Pero es que el aspa de San Andrés, además veis que sería como dos troncos y donde se cortan las ramas, pues así ha aparecido. Esta es la cruz de San Andrés, pero se llama también la cruz de Borgoña. ¿Por qué la cruz de Borgoña? Por Felipe el Hermoso. Claro, por Felipe el Hermoso. Porque él viene, su madre era María de Borgoña, él trae, cuando viene a España, cuando se casa con Juana I de Castilla, mal llamada Juana la Loca, pues él trae a la guardia borgoñesa, y el emblema que tenían en Borgoña era esta, la cruz de San Andrés. Entonces, bueno, pues encaja muy bien, les gusta cómo va, y sobre todo al hijo que tienen, que es a Carlos I o Carlos V, y entonces es el que ya la adopta de una forma oficial, a partir de ahí todos los austrias. Bueno, pues esta cruz es la que aparecía como emblema tanto en los castillos, en las fortalezas, en los barcos, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos distingue. ¿Por qué tiene también una mala fama esta? Porque cuando llega el franquismo, bueno, antes de llegar el franquismo, sabes que en las guerras carlistas los carlistas adoptan esta cruz, ¿vale? Ya no era la cruz oficial, pero ya la adoptan porque dice que esta es la que da la auténtica esencia monárquica de España y tal. Y luego los requetés en la época de Franco. Entonces, lo mismo que pasaba con la esvástica, que tiene esa connotación negativa de que parece que no, esta cruz no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver, pero no es el origen ni de los requetés ni tampoco de todos aquellos que han intentado adoptarlo como su emblema personal, porque es muy antiguo, ni más ni menos que desde la época de Felipe el Hermoso, ¿vale? Lo digo un poco porque parece que no, pero siempre es importante tener un poco referencias de estos símbolos, ¿ves?, a la hora de adoptarlo, y cuando lo veamos, pues por lo menos ubicarlos dentro de un contexto histórico que sería el lógico, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el escudo de los Reyes Católicos, que luego también lo adopta Franco, y mucha gente que lo ve dice, mira, esto es un emblema de Franco. No, que esto era con los Reyes Católicos, ya lo tenían allí. Vale, cosas de este tipo, pero yo creo que forma parte de la cultura general. Bueno, la cruz de San Jorge, esta está clara, ¿no? La clásica cruz griega, pero de color rojo, que es un poco el emblema de San Jorge, que era un santo de Capadocia, pero que tuvo mucho predicamento aquí en España, sobre todo en la Reconquista, porque le hicieron aparecer en varias batallas, igual que a Santiago Apóstol o a Santiago Matamoros. Pues también San Jorge aparecía. En el caso de San Pedro, la cruz de San Pedro, invertida, ¿lo veis? Le crucifican así, porque San Pedro decía que no era digno de ser crucificado como su maestro, entonces le crucifican así. De hecho, ahí veis, dentro del Vaticano, como está esa cruz invertida. Claro, ¿qué ocurre con la cruz invertida? Siempre hay alguno por ahí que ha dicho, lo asocia al satanismo. Nada más lejos, bueno, nada más lejos de la realidad. El satanismo lo que busca, ya sabéis, que es invertir los valores cristianos, está claro, ¿no? Por eso cuando se hace una misa intentan invertir y subvertir todos los elementos cristianos, como es profanar la hostia, como es dar la vuelta a la cruz, etcétera. Entonces, bueno, pues esto no sería como tal una cruz satánica, entendido desde este punto, desde el punto de vista de la simbología y de la historia, tal como dice. Pero es cierto que muchos cultos satánicos lo han adoptado como un emblema, ¿no? La cruz invertida. Incluso han ido más lejos, que es la cruz de Leviatán, que va más lejos todavía, ¿veis? Es una cruz con el infinito debajo, que para otros, que ya puestos, estamos hablando dentro de esa mentalidad satánica, no sería el infinito, sería un escroto. Con lo cual, para que veáis un poco el elemento todavía más... No habéis caído, no habéis caído en eso. Pues esa sería la cruz de Leviatán, la cruz satánica,
Y, por cierto, ya sabéis que muchos grupos de heavy metal y de rock, pues han adoptado la simbología satánica y tal, porque como este cantante danés, ¿no?, que es King Diamond. Bueno, pues les gusta, hay muchos que la adoptan, os aseguro, sin tener ni idea de lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, y sin tener ni idea de las energías que concitan a su alrededor, pero bueno, allá ellos y tal. Pero hay muchísima, ya digo, muchísima iconografía dentro del mundo del rock donde la parte satánica les gusta, y de hecho a estas cruces, como algunas que he mostrado, ya sabéis que Anton LaVey, que es el fundador de la iglesia satánica, que la funda en los años 60, pues también le gustaba también esta iconografía de cruces invertidas o de la cruz de Leviatán que os acabo de comentar. Bueno, cada uno, ya digo, con su interpretación. O esta ya fue la repanocha, ¿no? Cuando el Papa Francisco va a Bolivia y entonces le recibe Evo Morales y Evo Morales le regala una cruz comunista. ¿Veis que está ahí? Mirad la cara del Papa Francisco. Dice, ¿qué me estás dando? Bueno, esto fue noticia. Luego dice que murmuró como diciendo, vaya gesto más feo que ha tenido. Pero bueno, Evo Morales por entonces, pues el hombre pensaba que esto servía un poco para reconciliar lo que es el comunismo, es decir, un poco lo que es el ateísmo, con el cristianismo. Una mezcla, una cosa híbrida un poco extraña, pero bueno, que me parecía curioso. Esto fue en el 2015. Y luego vamos con cruces, que yo creo que es muy importante, porque es lo que os decía, la simbología un poco nos unifica con el mensaje que quiere transmitir. Entonces hay veces que vemos cruces y no las asociamos. Entonces esta la habréis visto muchísimas veces, ¿no? La cruz de Lorena o la cruz patriarcal. Es decir, la cruz patriarcal, lo que llevan los patriarcas, por ejemplo, de Constantinopla, el patriarca de Alejandría, suele llevar esta cruz. No es una cruz latina como tal, sino esta. ¿Qué significa? ¿Qué significaría el palo transversal de arriba? ¿Han mandado? Sería el Titulus Crucis, sería el INRI. Y lo otro es el palo donde le crucifican, ¿vale? O sea, que esa es la simbología que tiene. Luego os enseñaré otra mucho más compleja todavía. Pero esta es la cruz de Lorena o la cruz patriarcal, que se llama. De hecho, os recordará a alguien esta cruz. Cómo me gusta que hagáis los deberes. Bueno, la tengo después. Vamos a ver, siguiendo cruces distintas, ¿no? La cruz celta, que también la habréis visto, ¿no?, en muchos lugares. En teoría sería una cruz precristiana, pero que al final, cuando San Patricio en Irlanda empieza a evangelizar, pues bueno, adoptan esa cruz que había, que era un poco la high cross, que se llaman, eran cruces muy altas, cruces de piedra, que estaban repartidas por distintos territorios de Irlanda como elementos de protección. Entonces, con el cristianismo lo que hacen es que le colocan una especie de aureola y la convierten en esa cruz celta, que también se ha convertido en un elemento gráfico de iconografía también en muchísimos grupos de folk, de rock y tal, ¿no?, utilizando la cruz celta. También por la cantidad de elementos, como veis, de trisqueles y lábaros y trenzas, que tiene mucho que ver con eso que os comentaba antes, que son elementos solares, elementos de divinidad y elementos de protección. Siempre son elementos de protección. Fijaros, esta cruz también, ¿no? La cruz de Jerusalén. Estaba un poco tentado no poner el nombre arriba y que lo fuerais adivinando, pero dije, bueno, os lo voy a poner fácil. Y está, porque sí que habréis visto todas estas cruces, seguro que las habéis visto. Otra cosa es que las identifiquéis con un nombre concreto. La cruz de Jerusalén o la cruz de las cruzadas o de los cruzados, que es lo que solían llevar. Si habéis visto algunas películas de cruzados, veréis que en su túnica suele llevar esta. Fijaros que hay 5 cruces, ¿no? ¿Por qué hay 5 cruces? La principal estaría representando la cruz de Cristo, ¿vale? Y las otras, en principio, estarían representando lo que os he dicho. La simbología siempre es clara. Los 4 elementos, las 4 direcciones, los 4 territorios en los que está dividido Jerusalén, y sobre todo porque Jerusalén, igual que pasa con el Cuzco, es un axis mundi, es un ombligo, es el centro de la tierra. Jerusalén siempre ha sido considerada así, el centro de la tierra. Y por lo tanto, en el centro es donde estaría ubicado esa divinidad, a Cristo, y protegiendo todo lo que serían las 4 esquinas de la tierra o las 4 direcciones. Interpretarlo como queráis, pero siempre con ese mismo significado. La cruz de Jerusalén está marcando ese punto central, ese ombligo, donde ahí empieza todo, dentro, ya digo, de esa cosmovisión hebrea o judía, y es Jerusalén. Jerusalén, igual que pasa con la Meca, igual que pasa con Cuzco, igual que pasa con la isla de Pascua, siempre se han considerado que son ombligos, son centros del mundo, es donde los dioses o Dios pues protege a la humanidad o le da un destino o le da una misión concreta.
Seguimos con cruces. La cruz papal o pontificia. ¿Por qué? Tiene estas tres. Veis que siempre la primera es la más pequeña. Es ese escabel. Siempre está representando el titulus crucis, que se llama, que sería el INRI, donde parece que Jesús, Dios de los judíos, que es lo que aparecía escrito. Pero aquí, sin embargo, aparecen tres. ¿Veis? De menos a más. ¿Por qué tres? ¿A qué se parece? Sabiendo que se llama la cruz papal o pontificia. A una tiara. ¿Por qué? Porque está representando las tres funciones que realmente está ejerciendo un papa. El papa es, por una parte, obispo de Roma, ¿vale? También es un poco el patriarca de Roma, es decir, que también está ocupando también otro puesto, y también está representando a Cristo en la tierra. Entonces aparece como tres representaciones. Incluso, como es una cruz de Cristo, también está representando las tres funciones que tenía Cristo, que sería la de, bueno, la parte humana, la parte divina y la parte de rey, que se llama, ¿no? O también de profeta. Serían como tres funciones que tiene Cristo y que estarían representados en esa cruz papal, que la tiara, si os dais cuenta, la tiara que tiene esos tres segmentos, está simbolizando las tres funciones del Papa, por un lado, pero es que el Papa está representando a Cristo en la tierra, por lo tanto, estaría también simbolizando lo mismo que Cristo estaría en el cielo protegiendo a todo el orbe cristiano. Curioso, ¿ves? Todo tiene un porqué, nada es casual. Igual que si nos vamos a esta cruz, la cruz de Caravaca, veis que es la cruz de Lorena, pero ya con angelitos. ¿Por qué? Porque ahí nos tenemos que ir al año 1232, en fin, en Caravaca de la Cruz, donde ocurre este supuesto milagro, donde, en fin, al padre Chirino le obligan a hacer una misa, le falta la cruz, y justo en ese momento esa cruz patriarcal, porque es una cruz patriarcal, desaparece de Jerusalén y, transportada por unos ángeles, entra por un óculo de esta basílica de Caravaca de la Cruz, y se posa en las manos de este cura, con lo cual pues Abu Zaid, que era el reyezuelo moro de aquel momento, pues se queda extasiado, se planta de hinojos y se convierte al cristianismo, como no podía ser menos si ves un milagro de la hostia de esta forma. Y esta es la cruz de Caravaca, que es un elemento de protección. Ya lo habéis visto, la gente usa la cruz de Caravaca como amuleto, como un talismán, por toda la simbología que tiene en cuanto al milagro que se produjo. Y fijaros que es uno de los lugares santos de la península ibérica, Caravaca de la Cruz, igual que hay otros lugares santos, el Pilar, Montserrat, en fin, Santiago de Compostela, etcétera. Pues Caravaca de la Cruz, dentro de esos 7 chakras ibéricos, sería uno de ellos gracias a este acontecimiento que ocurrió en el año 1232. Si seguimos adelante, bueno, ahí tenéis el santuario, en fin, con la cruz de Caravaca como elemento. Fijaros, siempre en lo alto, porque en el fondo está representando, esto también es un lugar donde el cura cada año hace la oración a los 4 elementos, precisamente para proteger las cosechas, para que haya fertilidad y para proteger, como no, las cosechas a los animales y a los seres humanos. Entonces la cruz, ¿ves?, está como haciendo de protección, igual que cuando se coloca el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús en muchísimos lugares, pues ocurre lo mismo, es un elemento de protección. Y aquí tenemos la cruz ortodoxa o la cruz rusa. Fijaros también, hay una pequeña variante, volvemos a lo mismo, tiene 3 escabeles, ¿no? El de arriba, ya sabéis lo que significa, el del medio, que evidentemente es la crucifixión, y el de abajo, que veis que está inclinado, y además estaría en la dirección del ladrón bueno, no del ladrón malo, sería el lugar donde se apoyan los pies. La diferencia de la cruz latina católica con la cruz ortodoxa, o la cruz bizantina, o la cruz rusa, es que siempre aparecen 4 clavos, ¿veis? Los pies aparecen clavados con 2 clavos. Y sin embargo, en la católica, por lo general, siempre aparece uno. Son pequeños elementos, pero son elementos un poco de distinción. Y sí, veis, ya te digo, siempre que veáis estos escaños, por decirlo así, de la cruz, con este inclinado, aunque no veáis a Cristo crucificado, estaríais hablando de una cruz rusa, de las cruces ortodoxas, si vais por la zona eslava. Siempre cada uno intenta diferenciarse, ¿no?, separarse un poco. La cruz de San Millán. ¿Habéis estado alguna vez en el monasterio de Yuso o de Suso, en La Rioja? Pues la cruz de San Millán. ¿Qué es esto? ¿Qué elemento es esta cruz? ¿Qué aparece? ¿Qué flor os recuerda? Es una ortiga. ¿Por qué una ortiga? Porque ya son ganas, ¿eh? Este San Millán le daba vueltas. ¿Por qué una ortiga? Con lo que pica y con lo que escuece. Porque la ortiga purifica la sangre. Y además el simbolismo de la cruz de San Millán, esto lo podéis ver en el monasterio de Suso, que es el que está arriba, el más pequeñito. El simbolismo es, si hacemos caso a lo que dicen las recomendaciones médicas y terapéuticas,
Es decir, no solo te purifica la sangre cuando tú la ingieres a través de una infusión, sino que para llegar a la salvación el camino está lleno de espinas, está lleno de ortigas. Así que cuidado, que está lleno de peligros. Esta es un poco también lo que nos intenta simbolizar la cruz de San Millán. Todo, ¿ves? Tiene significado. La cruz del Calvario, esto lo habréis visto en muchos sitios, ¿no? Y muchas veces también en cementerios. ¿Ves? La cruz del Calvario tiene 3 escalones. ¿Por qué? Porque está intentando representar lo que es el Gólgota, la montaña del Gólgota. Por eso son 3. Cuando veáis 3, es la cruz del Calvario. Si veis 4, es la cruz de los ángeles o los arcángeles o de los evangelistas también se les llama, porque serían los 4 evangelistas, ¿vale? Entonces sería uno más, un peldaño más. Pero lo normal es que veáis esta, con 3, la cruz del Calvario, y suele estar representada o bien en viacruces o bien en los cementerios, en las tapias de los cementerios o en algún lugar así reservado. Seguimos con este recorrido rápido. Luego hay países que luego tienen sus cruces adecuadas, ¿no? La cruz de Armenia, fijaros, que es muy curiosa porque la tiene en su escudo, en su bandera también, y es la cruz de Armenia con tréboles. Es una cruz florizada, con flor, pero serían esta hoja que, como veis, siempre es un elemento también de protección, ¿no? Entonces, bueno, pues la tienen. Además, bueno, tiene también una historia alrededor de esta cruz cuando aparece. Y como veis en el escudo, esto que está aquí abajo, ¿qué sería? Sabiendo que es de Armenia. Es el monte Ararat. Ahí es donde estaría el Arca de Noé. De hecho, las primeras iglesias cristianas surgen en esta zona, en Ararat. Y de hecho dicen que una de las primeras cruces que se hacen formaba parte de la madera del Arca de Noé cuando dicen que alguien la recuperó. Ya sabéis que todavía se está buscando el Arca de Noé. Pero bueno, una de las cruces que tienen es Miacín, en la catedral de Armenia, pues dicen que estaría hecha con esa madera, supuestamente, del Arca de Noé. Si seguimos, veréis que cada país tiene un poco lo suyo. La cruz de Macedonia. ¿A qué es bonita? Y sería la suya. Además, es muy parecida a la chacana también, si os dais cuenta, ¿no? Un poco a esa cruz andina. De hecho, en Macedonia han puesto, bueno, esto lo he puesto porque me llama la atención, ¿no? Yo creo que es muy, muy curioso, porque se construyó relativamente hace poco, 66 metros, ¿ves? Está en Skopje, que es la capital de Macedonia del Norte, como así se llama ahora, y ese es un monumento, fijaros, a los 2000 años de cristianismo en Macedonia del Norte y en el mundo entero. Es decir, sirve como un reconocimiento a ese cristianismo, y no se les ocurre otra cosa que hacer una cruz gigantesca, por eso la llaman la cruz del milenio, para que dure pues todo este milenio, pero eso como reconocimiento no solo al cristianismo, sino como elemento de protección. Cuanto más grande, es como que sus rayos, sus energías fluyen, ¿no?, en las 4 direcciones, y no solo protege a Macedonia, sino a todo el orbe cristiano, por lo menos todo aquel que crea, ¿no?, en el simbolismo de la cruz. Entonces lo he traído como algo sumamente curioso, porque hay cruces pero más pequeñas, 66 metros ya le vale, ¿no? O la cruz de Santanino, o Santanina, como también se llama, ¿no?, en Georgia, que también lo tienen como un símbolo clarísimo de reconocimiento, porque Santanino es la que va a evangelizar, en fin, allí se encuentra con miles de problemas, ella va buscando precisamente la túnica de Jesús, y para ella considera que con esa reliquia pues puede asentar ya las bases del cristianismo y allí crear una primera ermita cristiana. Bueno, pues al final, como suele ocurrir, acaba siendo martirizada, pero la cruz que ella ostentaba era esto, ¿no?, que además estaba basada en las ramas de un árbol, y ese es el símbolo de Georgia. De Georgia estamos hablando de las antiguas repúblicas soviéticas, no de la Georgia como estado de Estados Unidos. Pero bueno, muy curiosa, porque para ellos es un símbolo fundamental, igual que pasa con la cruz de Santa Brígida, ¿no?, en Irlanda. Yo esto lo tengo en casa como un amuleto, me lo regalaron como amuleto. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con la diosa Brigitte, y ya sabéis que muchas veces lo que se hacía era que estas diosas celtas o dioses celtos se cristianizaban y les ponían luego una advocación cristiana. En el caso de Brigitte, pues estaba claro, Santa Brígida. Y esta es la cruz que se utiliza y se pone sobre todo en las puertas de las casas de Irlanda para proteger. Ya te digo, a mí me lo regalaron una vez un amigo que fue a Irlanda, y hay que la tengo. Bueno, mi casa está llena de talismanes, amuletos, está de lo más protegida. Vamos.